Bien, quedamos acá. Bien, acá tenemos representada la relación entre eh, la señal de entrada sinusoidal que le aplicamos a nuestro proceso. Vamos a tomar amarillo, que es esta que está acá. Voy a tratar de ponerla amarillo, no es tan fácil con el mouse. Bien. Y la señal de salida, que la voy a dejar en negro nomás, que es esta que está acá. Bien. Lo primero que observamos es que después de que se ocurre un periodo transiente, imaginemos que tenemos, a ver, una manguera, volvamos al ejemplo de una manguera donde está fluyendo agua, y yo en la punta, donde tengo el grifo, donde tengo la válvula, en vez de abrirla, empiezo a hacer un movimiento de apertura y cierre a una frecuencia omega. O sea que lo que voy a generar es esta oscilación en el caudal de entrada. A la salida de la manguera, inicialmente, va a haber una fluctuación en el flujo, que no va a responder exactamente con la frecuencia de la fluctuación de la entrada, sino que va al principio a tener una frecuencia distinta, va a haber como un poco de desorden, de estado no estacionario, hasta que después de cierto tiempo, la frecuencia con la que va a pulsar la salida va a ser exactamente igual a la frecuencia con la que va a pulsar la entrada, siempre y cuando tenga un líquido que es incompresible, ¿no? Si tuviera un fluido compresible como un gas, esto sería distinto. Bien, y esto es un poco lo que estaría pasando acá, ¿no? Eh, Dependiendo de las características del sistema, en el caso del sistema que les acabo de decir, donde yo tengo agua incompresible, la amplitud, dijimos que las frecuencias iban a igualar y que la amplitud de la salida va a ser probablemente igual a la amplitud de entrada, porque como hay conservación de materia, no se puede ni acumular, o sea, no se puede ni generar ni producir agua adentro de la manguera, o sea que la cantidad que sale siempre es la misma y al ser incompresible el caudal va a ser siempre igual. Pero podría ocurrir que tenga un gas y que la amplitud de la salida sea diferente. Inclusive la frecuencia va a ser la misma, la sincronización con el pico, o sea, si acá en este momento t yo estoy pasando por un bajo, podría ser que en ese mismo momento la salida esté pasando por un alto, ¿tá? O por una zona más alta. Bien, esas son las dos características que tienen los sistemas, la forma de las respuestas de las funciones de transferencia ante una perturbación del tipo sinusoidal. Entonces, esa relación entre las amplitudes en la entrada, entre la amplitud de la entrada y la amplitud de la salida se llama relación de amplitudes y bueno, depende de la frecuencia. A distintas frecuencias, para sistema genérico, olvidémonos de la manguera por un rato, a distintas frecuencias yo puedo tener distintas relaciones de amplitudes. Y a su vez ese desfasaje, o sea, ese retraso que también se llama, ese atraso de la frecuencia, por ejemplo, entre este y este punto, tengo un atraso, perdón, sería, por ejemplo, entre este punto, acá está clarito, y este, acá, tengo un atraso, ese retraso se llama, se lo denomina con la letra phi, es el retardo, y también depende de la frecuencia, porque acá falta un simbolito que es este que va así, que es el símbolo del ángulo, no sé por qué no lo tomó la presentación. Esto simboliza el ángulo de la función de transferencia evaluada en J omega. Bien, esto carece de total sentido para nuestros procesos. Realmente es raro que nosotros tengamos sistemas en donde produzcamos este tipo de oscilaciones y esto es mucho más de la gente de electrónica. Esa es la verdad. Sin embargo, bueno, el análisis de este tipo de respuesta, aunque sea hipotética, aplicada a nuestros procesos, nos va a permitir obtener información sobre los sistemas que tienen tiempo muerto. Mira, algo que les iba a nombrar, esto que está acá, está la relación entre periodo y frecuencia, porque el periodo es la distancia que, bueno, que les dije, entre estos dos puntos, entre, digamos, el tiempo, digamos, que tarda de alguna manera en pasar la onda por el mismo lugar, y se calcula el periodo, esa distancia en tiempo, como 2pi sobre la frecuencia. Bien. En definitiva, lo que hemos hecho es, inicialmente arrancamos el capítulo 3 con el análisis de las respuestas de los procesos en el dominio del tiempo. Luego lo llevamos al dominio de Laplace, porque dijimos que en el tiempo teníamos varios problemas en el dominio del tiempo, entre ellos que muchas funciones de transferencia, muchas funciones como el escalón o como
el tiempo muerto, no tenían una expresión racional, y además teníamos el problema que las funciones de los sistemas de ecuaciones diferenciales que caracterizaban a nuestros procesos eran muy complejos, y todos estos problemas se aliviaban un poco, se resolvían pasando al dominio de Laplace. En Laplace, los sistemas de ecuaciones diferenciales se transformaban en sistema de ecuaciones algebraicas, y las funciones que les mencioné recién, que no tenían expresión racional en el tiempo, sí la tienen en el dominio de la frecuencia, del Laplace. Pero ahora nos encontramos que el análisis en el dominio de Laplace de sistemas que tienen tiempo muerto se complica, y es por eso que hemos pasado al dominio de la frecuencia. Y lo que encontramos en el dominio de la frecuencia es que, obviamente la frecuencia es la variable independiente, como acá lo era S y como acá era el tiempo. Pero en el dominio de la frecuencia, para distintas frecuencias, mi función o mi función de transferencia va a tener dos características que dependen de la misma frecuencia, que son la relación de amplitudes y el retardo de fase. Por eso, para representar o para interpretar una función de transferencia en el dominio de la frecuencia, se utilizan unos diagramas que se llaman diagramas de Bode, en donde se hacen dos gráficas, ambas en la misma escala en el eje, digamos, de la frecuencia, que sería el eje de las X. Suele estar en escala logarítmica, de hecho aquí lo está, el eje de la frecuencia está en escala logarítmica, no siempre es así. Y en este está doble logarítmica, fíjese que los dos están en logarítmica. La relación de amplitudes se grafica, digamos, en la gráfica arriba generalmente tenemos relación de amplitudes versus frecuencia, y en la gráfica de abajo vamos a tener retardo de fase phi versus frecuencia. ¿Bien? O sea que un proceso cualquiera, o sea, nos olvidamos del tiempo por un momento. Recuerden que en estos sistemas analizamos en el estado estacionario. No quiere decir que esto vayamos ahora a dejar de analizar sistemas dinámicos. No, no, no. Simplemente los diagramas de Bode se analizan una vez que la respuesta del proceso se ha estabilizado y alcanzó el periodo de respuesta última o de periodo estacionario. Bien. Entonces, vamos a ver ahora algunas de las funciones de transferencia más comunes que vamos a utilizar, pero en el dominio de la frecuencia. Vamos a pausar acá.